La presencia de distorsiones no corregidas eh, o incluso contestadas a través de un impuesto, un subsidio, un arancel, una cuota, que en lugar de atacar en el lugar preciso en el que se genera la falla de mercado, lo que hace es introducir una distorsión adicional, puede originar que el grado de comercio sea distinto al que debería ser óptimo, es decir, aquel que maximizaría el bienestar y el valor del uso más eficiente posible de los recursos productivos. Incluso eh, podría originar casos de subespecialización, es decir, de un grado de apertura inferior o de un grado de especialización, digamos, en la cesta de exportaciones menor al que sería óptimo o mayor incluso al que sería óptimo, es decir, caso de sobreespecialización e incluso en su extremo producir especialización equivocada. Y esa sería una también de las excepciones al lema de que es preferible tener potencialmente es Pareto superior, una política de libre comercio, incluso para un país grande, bajo las condiciones, digamos, de un juego repetido, como ya lo vimos en temas pasados. Entonces, vamos a ilustrar, vamos a analizar el caso de la especialización equivocada, de la subespecialización y de la sobreespecialización. Imaginémonos un caso donde se presenta algún tipo de distorsión o de fallo del mercado como el que estamos identificando acá. Decimos, bueno, en principio, el equilibrio con comercio internacional versus el de autarquía. El de autarquía pues sería, dado la constitución que hemos generado de la frontera de posibilidades de producción, el mapa de indiferencia comunitaria, la autarquía produciría un nivel de bienestar caracterizado por P0 sub 0 en autarquía, pero fíjense ustedes que en este caso, previo a la apertura comercial, ese lugar de P sub 0, C sub 0 sobre un P sub 0 que se corresponde con unos costos de oportunidad o una tasa marginal de transformación dada por la pendiente de la función TT', que estamos indicando acá, originaría, digamos, esta selección del lugar de equilibrio en la producción, pero el consumo lo haría, digamos, haría tangencia con la tasa marginal de sustitución implícita por la función, por la tangencia en C sub 0 con la función DD', y en consecuencia diferirían los verdaderos costos de oportunidad dados por la pendiente TT' con los precios que finalmente en el mercado por alguna falla de mercado que ya vamos, o alguna falla que ya vamos a identificar, generaría, digamos, este divorcio, esta distancia, esta diferencia entre los precios de mercado de prima y los costos de oportunidad fijados por TTP. Eventualmente, que podría, y con comercio internacional, la tasa marginal de sustitución continuaría o podría, digamos, igualar a la tasa marginal de transformación foránea o a los precios internacionales P sub P, que serían los dados por esta línea, por la línea de precios P sub P, esta línea discontinua, ¿ok? Acá. Y una posible causa podría derivar de la presencia no corregida de externalidades positivas, por ejemplo, en la producción de X, que hacen que efectivamente se subproduzca X respecto al la verdadera aportación de valor que podría generar la producción, simplemente porque esa externalidad positiva no es incorporada en el precio de la mercancía y por tanto tiene un precio inferior al que sería el, el de mayor valor o aportación social.
podría ser también equivalente, o digamos una causa alternativa podría ser la presencia de un monopolio en X o una externalidad negativa en Y. ¿De acuerdo? En este caso, corrijo, P de X sería mayor, o el precio sería mayor que el costo marginal o costo social de oportunidad, costo de oportunidad del bien X. ¿Ok? En este caso, entonces, ¿qué ocurrirá si desde esa situación de autarquía, donde P sub 0 es igual a C sub 0, y, y diferencias entre el TT' y, es decir, la relación de costos marginales, costo de X en términos de Y, versus los precios de X en términos de Y, que son P de X, P de Y es mayor que los costos marginales de X y de Y, medidos en términos sociales? ¿Qué ocurre con la apertura? Fíjense ustedes, en este caso, un país pequeño que puede comerciar a los precios internacionales P sub P, hace que efectivamente ese P sub P, o ese precio internacional, se encuentre comprendido o se encuentre en un intermedio entre los precios domésticos de autarquía y los verdaderos costos de oportunidad. Es decir, D' excede en términos absolutos a la pendiente de P, que a su vez es mayor que la pendiente de TT'. En este caso, ¿qué es lo que ocurrirá? Bueno, aparece P de X, P de Y como mayor que los precios internacionales, por tanto, revela desventajas en X y ventajas en Y. Esa brecha entre P doméstico y PE originaría que de tener la oportunidad de comerciar, el país se especializara en Y e importará a cambio X, cuando que realmente, o en términos de costo de oportunidad, exactamente ocurre lo contrario. Es decir, es más barato producir localmente que en el exterior el bien X, pero como los precios que se ven, los precios a partir de los cuales toman las decisiones los agentes económicos, son los precios que no han internado la externalidad, que no han incorporado la externalidad positiva en la producción de X, hará que la especialización sea exactamente en contra de la que sería correcta. En otras palabras, se produce un caso de especialización equivocada. Por tanto, hay una reasignación factorial a favor de Y en contra de X. Por ejemplo, podría ocurrir que en lugar de producción finalmente se trasladara de P sub 0 a P sub 1, lo que implica, desde luego, empinarse sobre la frontera de posibilidades de producción y, por tanto, reasignar recursos a favor de la industria Y y contra la industria X. Ese lugar de producción, sin embargo, en P1, supone efectivamente que el lugar de consumo termina siendo C sub 1, ¿ok? Em, que opera con pleno empleo de los recursos productivos, sin embargo, para una curva de indiferencia comunitaria como la que a estos precios internacionales, en la línea roja contigua, hace tangencia a la mayor de las posibles curvas de indiferencia. Pero fíjense que en este caso, la especialización equivocada, la no corrección del fallo de mercado, de la distorsión, hace que efectivamente, si no se reasignaran recursos y se mantuviera pivotada, no estoy demasiado seguro que la palabra sea correcta, sobre P sub 0 la producción, pues desde luego permitiría ir ligeramente el consumo a C'1, que sería un lugar de consumo ligeramente superior al de autarquía. En otras palabras, se produciría una moderada, una modesta ganancia, pero se produciría una ganancia en el consumo gracias al comercio internacional que supondría el tránsito, el paso de C sub 0 a C'1, que es exactamente este lugar. Sin embargo, por efecto de la especialización equivocada, se produce una pérdida en la producción, es decir, pasas a generar más del bien para el cual cuentas con desventajas respecto al mercado internacional, aunque es la mejor decisión con base a la información viciada, como si tuviera una especie de malware, la información de precios que sale, digamos, de esa gran nube de alojamiento de datos, que es precisamente el sistema de precios de mercado.
y eso haría entonces que se produjera una pérdida de producción desde P sub 0, de autarquía, a P sub 1, ¿ok? Una contracción, un desplazamiento hacia adentro en la línea de la restricción presupuestaria de esa economía. Por tanto, sería una pérdida que más que compensaría, o que sería más que contravendría la pérdida, la ganancia reducida, pero ganancia al fin del consumo. Entonces, digamos, en este caso, la no corrección de la externalidad, y desde luego esa corrección, si impusiéramos, si le impusiéramos un arancel, lo que haría sería empeorar, digamos, bajo el enfoque del second best, ese sería el resultado, y desde luego, en este caso, pues simplemente la política óptima, lejos de ser el arancel, porque el arancel al final del día, lo único que haría sería reducir el nivel de importaciones de X, pero no podría revertir la dirección de la especialización, y eso es claro. Entonces, si por el contrario se lograra corregir la externalidad, o se internara la externalidad, en este caso a través de un impuesto negativo, un subsidio piguviano sobre X, esa corrección, ese reflejar el verdadero aporte social o el verdadero costo de oportunidad de X, permitiría que ahora, en lugar de, primero que la especialización ahí sí sería distinta, sería la contraria, especialización en X, importación de Y, en lugar de producción no sería P1, sino que pasaría a ser P sub 2, a precios internacionales PE. Ese P sub 2 permitiría, ese valor del producto, permitiría alcanzar una curva de indiferencia comunitaria como esta azul punteada, y una cesta C2 que es claramente Pareto superior a la autarquía, pero desde luego también a un comercio sin corrección de la externalidad. Entonces, digamos aquí la recomendación de política pública, la recomendación de intervención o la intervención óptima es corregir la falla, la externalidad en este caso, o el monopolio en X, es decir, actuar sobre el punto exacto y en la dirección correcta en la que se logra eliminar la falla de mercado, se logra revertir la, la deficiencia o la ineficiencia. Este es el caso de especialización equivocada y claro, si no se corrige, pues fíjense ustedes la lectura aquí, en ausencia de corrección del fallo, de la distorsión, el libre comercio es inferior desde el punto de vista del bienestar a el no comercio. Pero es, otra vez, es un caveat y digamos, si queremos limpiar el agua con la que bañamos el niño y agarramos y botamos el agua y botamos el niño, pues desde luego esa no es la forma de intervención óptima. Un segundo caso es el siguiente. Un segundo caso es el llamado caso de sobreespecialización. Fíjense ustedes, estamos más o menos otra vez incorporando la información para no hacer más complejo el gráfico. Estamos prescindiendo en este caso de las curvas de indiferencia comunitaria y otra vez lo que tenemos es un cuadro inicial en P sub 0, aquí en autarquía pues otra vez ese P sub 0 coincidiría exactamente con el C sub 0 sobre esta frontera de posibilidad de producción, pero donde los precios a los cuales se puede comerciar domésticamente son mayores que la TT', que sería una función que hace tangencia en el lugar de producción sobre la frontera de posibilidad de producción. En este caso, otra vez, hay una distorsión no corregida, los precios de mercado difieren de los verdaderos costos de oportunidad medidos por la pendiente TT', pero en este caso ahora estamos forzando a que, a propósito de la apertura comercial, a propósito de la posibilidad de comerciar a precios internacionales, estos precios internacionales estén claramente por debajo, tanto de TT', son menores en términos absolutos la pendiente PE, como de D'. En otras palabras, entonces ahora prevalece la desigualdad de D', o sea, precios nominales, precios de mercado, precios que contienen, digamos, la mala información que provee otra vez una externalidad positiva en X o
digamos, un dominio de mercado de X. Y en este caso, claramente TT', desde el momento en que es mayor que PDE, la especialización debería producirse en Y. En otras palabras, y efectivamente eso es lo que ocurre, la especialización correcta es en Y y en consecuencia, a partir de la apertura comercial, el lugar de producción podría estar, digamos, a lo largo de la zona del barrio, digamos, al noroeste de P sub 0. Sin embargo, podría presentarse un caso de sobreespecialización siempre y cuando el lugar de producción caiga más allá de P asterisco, que es lo que estamos simulando en este caso estamos simulando con tres posibles equilibrios que suponen en todos los casos apertura comercial, pero no corrección de la externalidad. Y aquí los hemos identificado, perdón, como, bueno, claramente la posibilidad de comercial a P permite colocarse en algún punto, en este caso inferior hacia la derecha de curvas de indiferencia comunitaria y por tanto permitiría la especialización correcta, pero no en el grado adecuado, capturar la ganancia en consumo. Sin embargo, en producción, aquí señalamos que puede haber un efecto. El efecto no es único, el efecto puede resultar ambiguo dependiendo eh, de cuánto se exceda de P asterisco la especialización a favor de Y. Un caso sería P sub 3. En el caso de P sub 3, pues simplemente hay ganancia. En el caso de P sub 3 hay ganancia de la producción, por supuesto menor a la óptima. Si este fuera el lugar de producción, por tanto, el lugar de producción permite, pues, digamos, a los precios internacionales alcanzar un lugar superior, digamos, capturar una ganancia en producción. Podría ser alternativamente P sub 1, en el caso de P sub 1, esta sería la línea de precios y por tanto coincidiría, toda la ganancia en consumo sería contrarrestada por la ganancia, por la pérdida, perdón, de producción. E inclusive si se empujara mucho más allá, por ejemplo a P sub 2, habría una pérdida de producción, digamos, una sobreespecialización en este caso, y una pérdida de producción que sería más que proporcional a la ganancia de consumo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la especialización es en la dirección adecuada, sin embargo, el grado de especialización va más allá del que sería óptimo, que sería el punto P asterisco. ¿Ok? En el lugar P asterisco, que sería exactamente el lugar de producción correcta si la externalidad o si la falla de mercado fuera corregida justamente en el lugar donde se está produciendo. En este caso, pues una vez más, la política óptima es incorporar la externalidad o monetizar la externalidad positiva en X, lo cual otra vez pediría, como en el caso anterior, subsidiar o, digamos, imponer un subsidio, digamos, óptimo, piguviano, sobre el bien X. Si colocáramos el arancel, otra vez el arancel incorporaría una ineficiencia, una distorsión en el consumo sin corregir la falla. Entonces, otra vez la recomendación de política pública es intervenir exactamente en el preciso lugar donde se está operando el fallo de mercado. Y finalmente tendríamos un tercer caso, que es el caso llamado de subespecialización. Otra vez, la especialización, la dirección de la especialización del comercio internacional es el correcto. Sin embargo, en este caso, la falla de mercado impide que el grado de especialización sea el adecuado, sea el óptimo, y más bien lo que hace es especializarse menos o tener un grado de apertura inferior al que se recomendaría en mercados libres de cualquier tipo de ineficiencia. En este caso, fíjense, una vez más,
tenemos unos precios de mercado marcados por la pendiente de DD', unos costos de oportunidad en TT', y unos precios internacionales que están reflejados en P sub P. Ahora, la dirección de la inecuación es los precios del mercado internacional, P sub P, exceden a los precios domésticos. En este sentido, entonces, siendo más caro X externamente o en el mercado internacional de lo que lo es producirlo internamente, dado por DD', pide que la especialización sea en X. Y por supuesto, el hecho de que incluso DD' exceda TT', lo que estamos diciendo es que si las decisiones se toman como a partir de la información provista por DD', es decir, por los precios de mercado, la brecha o la ventaja se subestima. Porque la verdadera ventaja está en TT', que supone una brecha muchísimo mayor contra P de la que produce DD'. Y por tanto, pues si se toma la decisión, porque no se corrige la falla una vez más, con base a DD', pues sí, habrá especialización, pero será una especialización mucho más débil de lo que debería ser recomendable dado por TT'. En este caso, entonces, la especialización correcta en X captura la ganancia de consumo, pero minimiza, no minimiza, más bien no captura íntegramente toda la potencial ganancia que que en producción o por especialización tendería a generar, que sería P sub 2. Entonces, por ejemplo, si se queda en P sub 1, que sería exactamente a los precios internacionales aquello que sigue manteniendo, digamos, la brecha entre el verdadero costo de oportunidad en P1, dado por la pendiente de una línea que no hemos trazado aquí, sobre la frontera de posibilidad de producción, pues simplemente en la medida en que esté en algún trecho más allá de P2 o digamos más sobre zonas más altas de la frontera de posibilidades de producción, el nivel de subespecialización se ampliará. Y por supuesto, en la medida en que P sub 1 tienda a converger a P sub 2, el grado de subespecialización, si no llega a este P sub 2, continuará, habrá subespecialización, pero por supuesto menor a la que por ejemplo, induce este equilibrio en P sub 1, donde claramente deja dinero sobre la mesa del país, por decirlo de una manera bastante imprecisa. En otras palabras, no alcanza el grado óptimo de especialización. Y digamos la causa y otra vez la lectura sobre y qué pasa si imponemos un arancel, etcétera, y cuál es la política óptima, continúan siendo los casos anteriores, idénticos a los casos anteriores, y por supuesto, efectivamente, si otra vez se lograra volver pecuniaria la externalidad positiva en X, pues simplemente el lugar ahora de especialización se llevaría no de P sub 0 a P sub 1, sino hasta P sub 2. Coincidiría exactamente la TMT con la TMS y con los precios internacionales, es decir, con la TMT foránea, y por tanto, corregida la falla, se maximizaría el bienestar posible.